Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Siendo nuestro fundamento, pues, damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por su guía e inspiración en los temas que a diario compartimos con todos ustedes. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática de hoy. Tema que hemos titulado Es una serie. Sí, este tema que hemos traído hoy se llama El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Pero esto es una serie que le hemos puesto por título No hay excusas. No hay excusas. Y este primer tema se corresponde con el título de El tiempo se acaba. Un llamado de fuego al mundo que duerme. Es un llamado profético basado en la ley eterna de Dios. Sí. Son dos temas que vamos a llevar a cabo en esta serie. Este primer tema que les acabo de dar el título y un segundo tema. Dos temas únicamente que vamos a llevar a cabo en esta serie. No hay excusas. Es en la serie. Entonces, creo que es propicio comenzar este tema con un texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo registra el libro de Mateo. Con ese texto creo que es importante pues haberlo reseñado de antesala a nuestro mensaje del día de hoy. Así que atención, habitantes de la tierra, todos, sin distinción de raza, de credo, de color, no, a todo el mundo. Atención, habitantes. Oigan bien lo que el Espíritu Santo, a través de su escritura, nos hace declarar en este día este mensaje. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para juegos religiosos. No. No hay tiempo para doctrinas inventadas por hombres. Tampoco. No hay tiempo para tradiciones que apagan la verdad. ¿Por qué? Porque el cielo mismo grita con voz de trueno, despierten, despierten, con voz de trompeta. La palabra de Dios, señores, como es infalible, no miente, no cambia, mucho menos envejece. ¿Por qué? Porque es eterna. Y lo que es eterno no tiene principio ni tiene fin. Entonces lo que Dios escribió con su propio dedo, el propio Dios bendito, en tablas de piedra, pues como es eterno, su mensaje, su palabra, entonces sigue vigente, sigue siendo ley, sigue siendo el termómetro moral del universo.
Y hoy la humanidad pues es juzgada bajo esa misma ley. Entonces, antes de que el mundo señale con dedo acusador a los grandes pecadores, escuchen esto, señores, paren la oreja. Dios no tiene favoritos, presidentes, papas, pastores, jueces, narcos, ladrones, fornicarios, religiosos, todos serán juzgados bajo la misma norma eterna. Y por eso yo digo, gloria a Dios, que aún hay misericordia. Claro. Pero es necesario que comprendamos, que entendamos que esa misericordia tiene límites. Y ese límite se llama el día del juicio. Así como lo están oyendo, el día del juicio. Y ese juicio viene marcado y basado por las consecuencias de lo que generó la violación a la ley de Dios, que fue, como les he dicho, escrita por el propio dedo de Dios y que, por supuesto, como también les he dicho, está vigente para siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque hay quienes se atreven a decir, centenares, que la ley de Dios fue abolida, que fue sepultada y que fue clavada en una cruz, en la cruz del Calvario. Y, señores, eso es una mentira del inframundo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es eterna, es la palabra de Dios que es eterno. Entonces veamos qué dice esa palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, dice que dio a Moisés el Señor 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Voy a llevar mucha calma para expresar todo esto porque creo que es merecedor este tema de llevarlo de esa manera, con mucha calma, repitiendo, resaltando, recalcando lo importante de lo que son los textos bíblicos. Porque es la palabra de Dios y porque es eterna. Entonces hemos visto que Dios dio a Moisés 2 tablas del testimonio y enfatizó allí en ese texto que eran tablas de piedra que fueron escritas por el propio dedo de Dios. Eso es contundente. Pero de igual manera, el Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 14, dice que entonces, en consecuencia, oigan este texto porque esto viene hilvanado con el que les acabo de decir. Dice que todo lo que Dios hace, todo, ¿ok? No una parte de ello, sino todo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Entonces, si el Señor hizo o dio su ley, la escribió él mismo con su propio dedo, o sea, lo hizo él, en tablas de piedra, que sabemos que bíblicamente hablando las piedras significan eternidad. Entonces, este texto que les acabo de reseñar dice que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dice que no se le debe añadir ni se le debe disminuir. Es una orden expresa. ¿Por qué? Porque más adelante, también adicional para ratificar todo ello y reforzar eso que dijo allí, entonces el salmista en el capítulo 89, verso 34, dice: no olvidaré mi pacto,
ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Caramba, no va a olvidar su pacto ni va a mudar lo que ha salido de sus labios. Entonces sigue diciendo entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que Jesucristo, nuestro Señor, es el mismo ayer, es el mismo de hoy y lo será por siempre. O sea que en Él no hay mudanza de variación de ninguna índole. Pero no conforme con eso, también en el libro de Malaquías, terminando el Antiguo Testamento, dijo, porque yo Jehová no cambio. Entonces, les he reseñado esos textos para resaltar lo importante que es la ley de Dios. Segundo, de que es importante de que no se puede cambiar, de que lo que Él hizo no se le puede añadir, no se puede disminuir. Entonces, si eso es así, lo que viene es drástico. Porque 5 veces hemos nombrado que la Biblia afirma que Dios no cambia. Y sin embargo, esa palabrita y sin embargo, hay hombres con traje y sotana que se atrevieron a cambiar esa ley del Altísimo. Y eso es la mayor arrogancia que el ser humano haya cometido jamás en la historia de esta tierra. Así como se lo digo. Sí, ¿y por qué les reseño todos estos textos? Porque hay un catálogo en este mundo de abominaciones. Sí, un catálogo. Y esas abominaciones son los delitos que ahora mismo y desde entonces están clamando al cielo. Pudiéramos nombrar uno inicialmente, por ejemplo, el de la idolatría. Sí, el de la idolatría. Que es el primer insulto al rostro de Dios. Como lo están oyendo. Es el primer insulto al rostro de Dios. Y era tan importante este tema de la idolatría, distinguidos oyentes, que el Señor, los 2 primeros mandamientos, o sea, no lo hizo en uno, tuvo que hacerlo en 2, declaran enfáticamente lo importante del tema de la idolatría. 2 mandamientos que están dedicados a ese renglón. Sí, el primer mandamiento no es una sugerencia, es una declaración de guerra contra todo Dios falso. Sí. Entonces, ¿cuántas naciones hoy rinden culto a estrellas de música, a ídolos de plástico, a presidentes corruptos, a santos de yeso? ¿Ah? Eso es bueno preguntarse. Pues miren, la idolatría no solo es arrodillarse ante una imagen, como piensan muchos, es poner cualquier cosa por encima del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el mandamiento así lo expresa. En el libro de Éxodo, donde están todos sus mandamientos, 10 mandamientos, en el capítulo 20 de ese importante libro, del verso 3 al verso 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Así lo dice. Entonces sigue hablando la ley. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 7, dice que las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No llevarás abominación a tu casa. No llevarás abominación a tu casa. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 en adelante. Léanlo todo. Ahora fíjense bien ustedes. No. Dios llama abominación a tener imágenes religiosas en el hogar. Así como lo están oyendo. Sí. No importa si es una virgen, un santo, un ángel o un crucifijo. Eso lo llama Dios anatema.
o sea, maldición. Entonces preguntamos, ¿cuántas casas, cuántas habitaciones, cuántas instituciones, cuántos hogares, cuántos seres humanos, mayormente latinoamericanos, que lastimosamente esto está más arraigado en Latinoamérica, están llenas de estas abominaciones que sus propios dueños, bueno, le rinden homenaje con mucha devoción? Sí, es una buena pregunta. Pues por ello el cielo llora sangre ante semejante abominación. Eso lo vamos a recalcar como nuestro primer punto específico de violación a la ley de Dios. Otro punto que pudiéramos traer a colación es el de tomar el nombre de Dios en vano. Sí, o sea que esto nos dice que no solo es maldecir usando el nombre de Dios, es usarlo para justificar guerras, para bendecir negocios turbios, para firmar acuerdos corruptos y para engañar a fieles en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos televangelistas millonarios han usado el nombre de Dios para llenarse los bolsillos? ¿Cuántos políticos han jurado sobre la Biblia y luego han robado sin piedad? ¿Cuántos? Porque Éxodo capítulo 20, verso 7, los mismos renglones de los mandamientos de Dios, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces vemos en los púlpitos de las iglesias, en su gran mayoría, donde los líderes allí, pastores, evangelistas, se paran en los púlpitos para decirle a un pueblo mentiras, para hablarles de que la ley, esa ley que hemos nombrado aquí, basado en la escritura, está clavada en la cruz. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y muchas otras cosas más. También entonces podemos hablar de un tercer inconveniente, ¿no? Que tiene que ver con la violación a esos mandamientos. Y es la violación al sábado de Dios, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y este es el mandamiento que más sangre ha derramado en la historia. El cuarto mandamiento es el único que comienza con la palabra acuérdate. Más ningún otro de los 10 dice acuérdate, únicamente este. Ahora usted se preguntará por qué. Sí, ¿por qué? Bueno, porque Dios sabía, porque Él es omnipotente, es omnisapiente, porque Dios sabía que la humanidad lo iba a olvidar. Y así fue, así fue. El sábado, el séptimo día de la semana, sí, el sábado, fue cambiado por un decreto humano para colocar otro diferente que llaman domingo, el primer día de la semana. Ahora, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? No lo hizo Dios, porque lo que Él hace dice que no le añade ni le quita, es eterno, perpetuo. No lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, tampoco los apóstoles. Pues miren, fue la jerarquía católica romana por propia confesión de sus propios documentos. Así que vayan hilvanando. Cuando la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, quien Él bendijo y santificó. Bendijo y santificó. Éxodo 20 del 8 al 11. Pueden leerlo también. Cuarto mandamiento. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 12, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Entonces, para rematar la herida, para rematar esa herida de esa violación que hicieron estos jerarcas de la Iglesia Católica, que sin vergüenza alguna y sin pena ni ningún tipo, bueno, osadamente, ellos lo reconocen, pues lo más drástico es que casi 40.000 denominaciones evangélicas guardan ese domingo. ¿Y eso qué significa? Que están siguiendo la tradición papal sin cuestionarla. ¿Por qué? Porque pastores predican y predican todos los días de culto que ellos buscan, que es el domingo, que ese día es el día de reposo, que fue cambiado porque el Señor resucitó el domingo y la Biblia no da referencia de nada de ello. No, Señor. Por ello, estos hombres, líderes, pastores, evangelistas, están enseñando a una feligresía que son millones a seguir a la tradición papal sin ningún tipo de cuestionamiento. Cuando entonces usted ve que esos mismos pastores predican que la Biblia sola, que la Biblia entera, porque ellos son protestantes, pues los hechos hablan todo lo contrario, porque ellos guardan es el día que Roma instituyó. Es una contradicción monumental que el cielo registra. Es interesante entonces eso allí con el cuarto mandamiento. Pero también entonces hay un problema con la deshonra a los padres. Sí. Es que estamos viviendo, señores, en una generación que glorifica la rebelión, que convierte en héroes a los que humillan a sus padres, que llama anticuado al respeto y a la obediencia. Y entonces Dios sigue diciendo ahí en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Una orden. Primer mandamiento que tiene que ver con nuestro compromiso hacia nuestro semejante. Ya vimos los primeros 4 que tienen que ver con el compromiso que tenemos inicialmente con nuestro Creador. Ahora estamos desglosando lo que le corresponde a nuestro compromiso con el semejante. Porque naciones enteras han legislado para quitar la autoridad de los padres sobre sus hijos, entregándosela al Estado y a eso que llaman ideología de género. Cosechan lo que siembran. ¿Qué están sembrando con ello? Violencia juvenil, un vacío existencial en la juventud y bueno, y generaciones completamente rotas. Y sigue diciendo el Señor entonces en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Lamentable eso. Entonces también tenemos un quinto renglón, que es el asesinato. Sí, el asesinato, matar. Y vemos pues las guerras, la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, por no decir la delincuencia organizada o la delincuencia, la delincuencia simple, que la hay, claro que sí. Pero Dios dijo, no matarás. Dios dijo, no matarás, pero los hombres han convertido la tierra en un matadero. Guerrilleros que masacran aldeas en nombre de ideologías fracasadas. Paramilitares que siembran terror financiados por narcos que, envenenan completamente a millones de jóvenes con drogas que destruyen familias enteras, familias. Presidentes que aprueban guerras por contratos de armamento, porque es un negocio lucrativo vender armas. Naciones enteras arrasadas por bombas vendidas al mejor postor. Y el narcotráfico es uno de los crímenes más monstruosos que existen.
destruye familias, corrompe estados, compra jueces, financia guerras. Sí, el narco no solo mata con proyectiles, mata con polvo blanco, con cristal, con fentanilo. Cada dosis vendida es un asesinato lento, pero eso se cataloga como asesinato. Y quienes lo financian, quienes lo protegen desde los gobiernos, ¿sí? Quienes lavan su dinero desde los bancos, todos llevarán su cuenta ante el tribunal de Dios. Porque la Biblia dice, no asesinarás. Éxodo 20:13. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 28. Perdón, capítulo 21, porque Apocalipsis llega hasta el 22. Dice que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso está escrito. A cada quien le llega su día y su hora. Pero le llega. Tenga eso seguro. Como dicen en Colombia, a cada marrano le llega su Pascua. Ahora, otro renglón, el adulterio y la fornicación. Sí, esa es la podredumbre sexual. El mundo ha convertido el sexo en entretenimiento, en mercancía, en derecho. La pornografía invade hogares, arruina matrimonios, destruye la mente de los adolescentes. El adulterio es alabado en novelas y sobre todo en películas. La fornicación es normalizada hasta en los púlpitos. ¿Cuántos pastores viven en fornicación? ¿Cuántos sacerdotes de la Iglesia Católica tienen crímenes por pedofilia? Que de paso no han sido juzgados porque son protegidos. Pero, siempre un pero. Dios no ha cambiado su veredicto. Él dice en Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso del 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Eso está escrito. Lo que hay que esperar el momento cuando se vaya a aplicar eso. Eso se le corresponde al Señor. El soberano es Él, pero va a aplicar su ley. Igualmente el libro de Levítico lo expresa de una manera magistral en el capítulo 18. Dice: no te acostarás con varón como lo haces con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Para el Señor significa abominación, un repudio que tiene el Señor con eso. Pero las naciones, hay que preguntar, y las naciones que legislaron el matrimonio igualitario, que aprobaron la agenda homosexual en nombre de los derechos humanos, han desafiado al mismo Creador. Entonces yo pregunto, ¿dónde quedarán los magistrados, los senadores y diputados, congresos enteros, presidentes, como pasó con Obama en el 2015, que de un plumazo aprobó los matrimonios igualitarios? ¿Dónde quedarán los que aprobaron la zoofilia, el aborto como derecho, el asesinato, la ideología de género, enseñándoselas a los niños en las escuelas? También, porque la misma Biblia que ellos han ignorado, pues esa misma Biblia los condena. No soy yo. Yo simplemente soy un transmisor de lo que está escrito allí. Lo que pasa es que la verdad duele y la gente no le gusta que le digan la verdad. El que se siente ofendido, sencillamente lo que tiene que hacer es ir a la Biblia, confirmar lo que le estoy diciendo y poner sus cuentas claras con Dios, porque el que lo va a juzgar es Él, el que juzgue es Él, el que condene es Él.
Porque yo puedo juzgar, me dice la Biblia, con justo juicio, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero lo que no puedo hacer yo es condenar. Eso le corresponde al Señor. Por eso le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Saque usted entonces su cuenta. Sí. Otro renglón: el robo, el fraude, la corrupción galopante de paso. Sí. La corrupción y el robo ha devorado naciones enteras. Presidentes que saquearon los fondos públicos mientras sus pueblos morían de hambre. Funcionarios que robaron medicamentos para hospitales. Jueces que vendieron su conciencia por fajos de billete. Fajos de billete. Banqueros que desfalcaron a ahorradores humildes. Y eso no queda impune ante Dios, porque la Biblia dice: no hurtarás. Éxodo capítulo 20, verso 15. Y la Biblia dice en Proverbios 28 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, pues alcanzará misericordia. Ojalá pues que el que logre tener conciencia con esta reflexión aquí, reflexione con esta exhortación, pues pueda poner sus cuentas claras con Dios, pero también resarcir lo que se robó, ¿sabe? Entonces, también debemos preguntarnos: ¿y qué decir de los estafadores religiosos? Pastores que roban a sus ovejas en nombre de la prosperidad, que no existe en las Escrituras, que construyen imperios con el diezmo de familias pobres, que vuelan en jets privados mientras su rebaño no les alcanza para comer. Pues Dios va a pedir cuenta especial con estos lobos rapaces. Entonces, otro renglón: la mentira y el falso testimonio. Vivimos en la era de la mentira institucionalizada. Los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación, fabrican realidades, las fabrican basados en la mentira. Lo que hacen es manipular la información. La gran mayoría de ellos, no son todos, pero la gran mayoría. Los gobiernos mienten con estadísticas. Los políticos prometen lo que saben que nunca van a cumplir. ¿Para qué? Para lograr un objetivo y enriquecerse. Eso es todo. Y en la iglesia, ¿cuántos falsos pastores enseñan doctrinas de demonios disfrazadas de evangelio? Que si la ley fue abolida, que si el domingo es el día del Señor, que si el infierno existe ahora mismo. Eso es mentira, eso no lo avala la Biblia. Mentiras que millones repiten como loros sin abrir la Biblia, de paso. La Biblia más bien dice en Éxodo capítulo 20: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Así lo dice. Pero también tenemos otro, que es la codicia, que es la raíz de todos los males. Sí, la codicia mueve guerras por petróleo, por territorios, por minerales, por rutas del narcotráfico y hasta por agua. Las naciones más poderosas del mundo llevan décadas destruyendo naciones las más débiles para saquear sus recursos. La codicia es el motor de la corrupción, del narcotráfico, de la prostitución política. Y eso Dios lo llama pecado desde el 10º mandamiento. ¿Qué dice él en el 10º mandamiento? No codiciarás ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Pero también vemos en el mundo la destrucción de la tierra. Cuando Dios creó esta tierra como hogar de la humanidad, y esa misma humanidad la está destruyendo, como deforestaciones masivas, contaminación de ríos y mares, cambio climático provocado por la codicia industrial. Entonces la tierra gime
bajo el peso de la maldad humana. Y la Biblia dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 11, verso 18 dice que Él viene para destruir a los que destruyen la tierra. Eso está allí. Eso está anotado. Solamente esperar el momento para ejecutar sentencia. Adicional a todo ello, vemos algo que es más catastrófico que todo, que es las tradiciones católicas. Es una idolatría con nombre de santos, así la he llamado. Y que nadie se ofenda, porque la verdad ofende, pero la verdad se hizo para decirla. Los púlpitos no se hicieron para acariciar la mentira, sino para decir la verdad. Y no hablo por odio a los católicos, no. Hablo es por amor a las almas. Y hablar la verdad, aunque duela, eso es amor genuino, señores. Usted no lo podrá ver ahorita porque usted se siente aludido, pero cuando se encuentre frente al general que viene, entonces otro gallo va a cantar en el palo. ¿Por qué? Porque la verdad es que la Iglesia Católica Romana está llena de prácticas que Dios llama abominación. Las fiestas patronales es una idolatría disfrazada de fe. Eso lo que traen son borracheras, bailes lascivos, pólvora y al final una procesión con un muñeco de madera o de yeso cargado por los hombros de los hombres, de los incautos. Yo le tengo que decir que en mi época yo fui un incauto, yo cargué bastante muñeco de palo. Pero después que uno conoce la escritura, conoce esta verdad y sigue en eso, entonces tiene que ser que es retrasado mental. Porque si usted cree que existe un Dios y que tiene su palabra es eterna y reconoce lo que dice esa palabra, entonces usted si sigue en eso es porque es retrasado mental. Solamente eso. Y eso ellos lo llaman adoración a Dios. Entonces Dios llama a eso exactamente lo que es. Lo llama es abominación. Así está escrito. Entonces las velas encendidas a estatuas de supuestos santos, los altares domésticos llenos de imágenes, los rosarios, los escapularios, todo eso viola el primero y el segundo mandamiento que la misma Iglesia Católica borró de sus catecismos para que nadie lo leyera. Búsquete un catecismo, compárelo con la escritura y verificará que eso no existe. Y el segundo mandamiento, eso no existe. Lo borraron de un plumazo. A eso entonces se agrava la situación porque entonces ellos chantajean a su feligresía con eso que llaman canonización y beatificación. Es una farsa monumental. Un proceso humano inventado por hombres corruptos vestidos de sotana que declara que tal o cual persona está en el cielo y entonces puede interceder por los vivos. Ay, mamá. Eso se llama necromancia institucionalizada, ¿sabes? Eso es comunicarse con los muertos y eso es lo que Dios llama también abominación. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 18. Y lo más triste que se hace en el nombre de Cristo, cuando solo el Espíritu Santo es el que puede interceder y solo Jesús es el único mediador. Lo dice la Escritura. ¿Dónde? Primera de Timoteo capítulo 2. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Pero entonces no entiendo por qué se cae en esa grave situación. Sí. Y no debemos olvidar la historia. Los jerarcas que ordenaron de la Iglesia Católica la Inquisición. Eso es que hay que ponerle un punto ahí porque la Biblia habla que esos muertos, la sangre de esos muertos están clamando justicia. Entonces es el deber de todo hombre que verdaderamente está gimiendo por las atrocidades que se han cometido y se siguen cometiendo en este mundo, pues tocar ese tema. Porque eso no fue lo que hicieron allí un juego de carrito, no. Millones de cristianos fieles
cristianos fieles fueron torturados y asesinados por no rendirle culto al Papa, por no ser sumisos, por no obedecer irrestrictamente sus vejámenes mandatos para que hicieran lo que ellos querían. Y por ello fueron millones y millones de cristianos torturados y asesinados. Mártires que murieron por guardar el sábado de Dios, eso está registrado, por negarse a adorar imágenes. Pues la sangre, como les he dicho, de esos mártires clama desde la tierra. Y Dios tiene una cuenta pendiente con esa institución. Sí, esa cuenta la cobra el Señor porque la cobra. ¿Y cuál es el crimen supremo? Bueno, haber cambiado la ley de Dios. Ahora, ¿saben cuál es quizás el mayor acto de arrogancia en la historia humana? Bueno, que una institución religiosa admita abiertamente que cambió la ley de Dios. Y eso lo hizo la jerarquía católica romana. Eliminaron el segundo mandamiento de sus catecismos. Dividió el 10º mandamiento en 2 para completar el número de 10 y poder justificar que ahí estaban los 10 mandamientos. Entonces el último lo dividieron en 2 cuando es uno solo, para entonces ellos justificar que el segundo lo eliminaron. Y el más drástico, que cambiaron el día sábado, que es el día de reposo, el único mandamiento que reconoce que Dios es nuestro creador, dejaron la ley acéfala, lo cambiaron por el espurio día del domingo, que es el día del sol, primer día de la semana. Y lo más triste es que lo han confesado en sus propios escritos y su legislatura eclesiástica. Entonces, a esto se unen los líderes evangélicos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿A qué se debe esto? A que siguen jugando con plastilina y no han entendido el mensaje del evangelio. Confunden la ley ritual ceremonial, que fue la que fue clavada en la cruz, con la ley moral. ¿Sí? Fue el acta de los decretos rituales, las ordenanzas del sistema levítico, el símbolo de lo que Jesús cumpliría. Pero los 10 mandamientos son la transcripción del carácter de Dios y no pueden ser abolidos, son eternos, fueron escritos por su propio dedo. Jesús mismo dijo que no vino a abrogar esa ley, vino fue a cumplirla. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 5, del 17 en adelante. ¿Qué dice? No piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido a abrogar o a invalidar. Vine fue a cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de esa ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ah? Entonces ahí es donde está el meollo del asunto, la violación a eso que el Señor entregó con amor, con sacrificio. Y la gran mentira del infierno eterno, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Pues el autor de esa doctrina diabólica es el mismo Satanás. Él es el autor. Ahora, presten atención porque esto es crucial. Esto es crucial. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál fue la primera mentira de Satanás en esta tierra? ¿Cuál fue? Lo registra la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 4, dice, no moriréis. A eso se lo dijo él a Eva. Y esa mentira sigue viva hoy, sigue galopando con mayor furia. A medida que van pasando los años, viene con más furia. Y eso se llama la doctrina de la inmortalidad del alma. Es la idea de que cuando alguien muere, su espíritu sigue viviendo en otro lugar. Llámese cielo, llámese infierno, llámese un ilusorio sitio que han llamado purgatorio.
Pero la Biblia enseña otra cosa completamente diferente. ¿Qué dice? Que los muertos nada saben. El muerto no va a ningún lado después que muere. El muerto espera, es resurrección. Esa es la verdad bíblica. ¿Dónde lo dice? El libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos, no en singular, en plural, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. A eso se le une lo que dice el Salmo 146. Dice, sale el espíritu y él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que no tienen ni pensamientos tienen. Y Juan tiene un texto que yo digo que ese texto, con ese solo texto, se acaba toda la parafernalia que han inventado con la inmortalidad del alma. El libro de Juan en el Evangelio, en el capítulo 5, del 28 en adelante, dice, vendrá la hora cuando todos, está hablando de todos, otra vez todos, no una parte, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es la venida de Cristo, cuando venga. Esa hora que viene es cuando venga Cristo ahora, que lo estamos esperando. Que dice que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Entonces no están en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, están en el sepulcro. Entonces sigue diciendo el texto, y los que hicieron lo bueno, después de esa hora, ¿no? Saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, por supuesto, a resurrección de condenación. Entonces, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el purgatorio? ¿Ah? Señor, en el infierno que enseñan las iglesias tradicionales, comenzando por la católica, que es la principal, la que lo enseñó, y que las iglesias protestantes se lo llevaron en su vientre para sus iglesias y se lo enseñan a la gente, hablándole de un fulano infierno. Ese infierno que enseñan esas iglesias tradicionales, donde ellos dicen que las almas arden eternamente, perpetúa la primera mentira de Satanás. Porque si el alma es inmortal y no puede morir porque sigue ahí, pues achicharrándose o estás pagando una condena en el purgatorio, entonces Satanás tenía razón cuando dijo no moriréis. ¿Se fijan? Ustedes se fijan. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Lo dice primera de Juan 3:4. Entonces ahí no es vida eterna en tormentos. El castigo de los impíos será la segunda muerte, la destrucción final. Que eso viene con el lago de fuego que los consumirá definitivamente y para siempre. No es eternidad consciente en tormentos, sino una extinción definitiva, porque Dios no es un Dios punitivo. Entonces ahí vimos también esa otra mentira. Todos los que han incurrido en todo ello y han enseñado eso, bueno, ahí les viene el juicio. Por eso le digo que el tiempo se está acabando. El tema se llama El tiempo se acaba, señores. Y hay una tabla de los mandamientos que seremos juzgados por esa tabla de esos mandamientos. Entonces, hay algo que lo considero aún más diabólico que todo lo que les he dicho. Aún más diabólico. Y le voy a explicar por qué. Que es lo que conocemos como la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Eso es una abominación que puede detonar o inclusive ya se inició esa tercera guerra mundial. Señores, el mundo está al borde de un precipicio que muy pocos comprenden en su dimensión espiritual exacta. Allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, en Jerusalén literal, sectores del judaísmo ortodoxo
el Sanedrín judío, llevan décadas planeando la reconstrucción de un tercer templo. Y aquí está el problema explosivo. Miren, para los que no lo saben, para construir el lugar santísimo donde debe estar el arca del pacto, según la tradición judía, a través de la macroconstrucción de este tercer templo, allí donde debe estar el arca del pacto, necesitan entonces demoler o desplazar la cúpula de la roca que se encuentra allí, que llaman la cúpula de la roca. Eso es el tercer lugar más sagrado del Islam. Sí. Entonces, los musulmanes creen que desde esa roca voló el profeta Mahoma al cielo. Aunque la Biblia es clara e inequívoca, no reconoce ese evento como verdadero porque sabemos que los muertos nada saben. Pero bueno, ellos lo dicen. La realidad geopolítica es que cientos de millones de musulmanes en decenas de países consideran ese lugar sagrado e inviolable. Entonces, lo que comenzó allá en Israel, con la guerra que se desató entre Israel y Hamas en Palestina, fue debido a que se quería colocar la piedra fundacional para la reconstrucción de ese templo. Y por eso se enviaron unos cohetes, unos misiles, se llevaron 200 rehenes, creo que fueron 200, y ahí comenzó la guerra. Y esta guerra que está ahorita entre Estados Unidos e Israel contra Irán tiene que ver con eso, porque ellos son, los iraníes, los que financian precisamente estos grupos radicales. Y el primer ministro de Irán, Al-Maud Ahmadinejad, en su oportunidad lo declaró en reiteradas oportunidades que ellos están esperando a su Mesías, un Mesías que llaman el Mehdi, el Señor de las Edades. Dice que ya ese Mesías hizo su aparición en esta tierra y está escondido en una cueva, esperando solamente para hacer su aparición, solamente espera de que el pueblo de Israel sea arrancado de raíz, sea arrancado como un tronco podrido de raíz, desaparecerlo de la faz de la tierra para que pueda aparecer su Mesías. ¿Qué les parece a ustedes eso? Todo eso es debido a que se han puesto al margen de la Santa Escritura. Eso es todo lo que yo digo. Entonces, bueno, ellos con su creencia van a entregar cuenta. Como vamos a entregarlos todos, pero ellos van a entregar cuenta. De ahí viene precisamente ese problema con Israel. Entonces la guerra está en pleno desarrollo. Entonces la destrucción de la cúpula de la roca podría encender, yo no diría encender, ya la encendió. Diría agudizar, ampliar una guerra de dimensiones apocalípticas que paso, como les he dicho, ha comenzado. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es una guerra, una tercera guerra mundial? Porque están involucrados simultáneos países en ese conflicto. Y los Estados Unidos, que es el principal financiador y aliado militar de Israel, bueno, lleva décadas siendo cómplice de esa tensión y del apoyo de la reconstrucción del tercer templo. Por eso les digo, no puede usted enamorarse de hombre en esta tierra. Usted tiene que enamorarse de Jesucristo, de su palabra. Porque el que no se adapte, el que no se sujete a lo que dice la Escritura, lastimosamente hay que desecharlo. Decirle, exhortarlo con amor, no con bombas, ni con una espada aquí en el cuello, no, con la verdad, con la palabra, simplemente la palabra, decretarla como está escrita y listo, y Dios hace la parte, la hace Él.
También les digo que hay algo adicional a lo que les he dicho que muchos ignoran. Hay eso que les he dicho del tercer templo. Miren, la Biblia no ordena construir un tercer templo material. No. El verdadero templo de Dios hoy es el cuerpo de creyentes llenos del Espíritu Santo. Así que construir un templo de piedra sería una abominación religiosa. Es un retroceso al sistema ceremonial que Jesús, con su sacrificio, abolió para siempre. Entonces hacer eso sería como decir que la muerte de Cristo no fue suficiente. Pero les tengo una mala noticia. Dios, dice la Escritura, no habita en templos hechos por manos humanas. Primera de Corintios, capítulo 3, dice, ¿no sabéis que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No hay ningún tercer templo literal, eso no lo ordena la Escritura. Entonces es drástica la situación que está pasando en este mundo. Por eso es que la Biblia en Mateo 24 determinó lo que iba a pasar y todo lo que está pasando y lo que ya ocurrió lo determinó la Biblia. Y es lo que está pasando. A eso se une, señores, entonces lo que llaman el retorno del papado. ¿A través de qué? O sea, el retorno del papado quiero decir que recobra o va a recobrar la herida mortal que le dio Napoleón en 1798, quitándole la hegemonía política hasta el día de hoy. Dice que fue herida esa bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, fue herida de muerte, herida, pero dice que esa herida iba a ser sanada y en este momento está comenzando ya prácticamente a conseguir la sanidad. ¿Cuándo? Cuando se decrete la espuria ley dominical, que es la que ahorita se está ventilando en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, atención, señores. Los movimientos proféticos observan con alarma los avances de una legislación dominical en el país del norte, en los Estados Unidos. Y también en organismos internacionales. Pues se habla de proteger el domingo como día de descanso obligatorio. ¿Acaso suena eso inocente? ¿Ah? Pero para quienes conocen la profecía bíblica y la historia, esto tiene un nombre y eso se llama la marca de la bestia. Cuando el gobierno más poderoso de la tierra, que son los Estados Unidos, imponga ese domingo espurio como día sagrado de la ley, obligando a todos a honrar el día que la institución papal instituyó en contra del sábado bíblico que es eterno, pues se cumplirá la profecía de Apocalipsis. Y entonces los que reciban esa marca por convicción o por conveniencia serán juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 14, verso 9 al 10, mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de la humanidad, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, si alguno adora es al papado y al gobierno de los Estados Unidos, porque son los que están llevando a cabo la puesta en marcha de esa ley dominical, como recibiendo esa ley dominical como marca en su frente o en su mano, que significa convicción, creer por convicción, o en su mano trabajar en el día sagrado para respetar el domingo, entonces beberá del vino de la ira de Dios. Eso está avisado. Eso está avisado. Entonces, usted ya tiene la alerta. Cuando decreta la ley dominical, usted sabrá de qué lado entonces se va a colocar. Si se coloca del lado de esa ley espuria para que reciba la marca de la bestia, o quiera ponerse del lado de lo que Dios estableció y reciba su sello para ser entonces resguardado y pasar la tribulación hasta que Cristo venga. Usted lo escoge. Pero a eso se une toda esa situación
a lo que dice la Biblia, que dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción. Y esa es la fulana junta de paz que acaban de establecer ahorita, sí, porque todo está funcionando, todo se está cumpliendo simultáneamente. Y como se está cumpliendo simultáneamente, esa es la palabra clave. Cuando vean todas estas cosas que estén sucediendo, entonces dice el Señor, levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca, Cristo está a las puertas. Esa junta de paz que acaba presidida por el presidente de los Estados Unidos, precisamente es un arma de doble filo. Sí, los gobiernos del mundo hablan de paz. Hablan de paz, pero al mismo tiempo preparan armas y van a la guerra. Las Naciones Unidas hablan de un orden mundial de paz y de seguridad, pero el planeta nunca ha estado tan cerca de una guerra total. Y la Biblia lo predijo con precisión quirúrgica. Lo dice Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así, idénticamente como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Entonces ya está avisado eso. Estos acuerdos de paz que firman los líderes mundiales sin Dios, porque el Dios que ellos han creído es un Dios con D minúscula, porque ese Dios no admite la mayoría de las cosas que se están haciendo. Y precisamente firman estos líderes mundiales hablando de paz, ¿verdad? Sin Dios, eso más bien son castillos de arena ante la marea de la profecía. La única paz verdadera viene del príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y ese príncipe regresará no con un tratado bajo el brazo, sino con poder y gloria a establecer su reino eterno. No le queda mucho tiempo a eso. Ya esto está casi su totalidad cumplido. Sí, por eso estamos haciendo esta serie, estoy haciendo a través del ministerio y de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, pues estas series que tienen que ver con lo que el Señor dijo que había que alertar a la humanidad. Yo simplemente en obediencia estoy cumpliendo. Entonces, preguntamos, ¿qué hay de las casi 40,000 denominaciones cristianas evangélicas que guardan el domingo? Porque ese es uno de los hechos más perturbadores del protestantismo. Sí, el protestantismo no puede admitir eso. Sin embargo, el 90 y pico % está imbuido en eso. Martín Lutero se levantó contra Roma. Juan Calvino predicó la Biblia sola. Los reformadores dieron sus vidas por separarse de la tradición papal. Y sin embargo, en el tema del día de adoración, casi todas las denominaciones protestantes siguen a Roma guardando el domingo. Como les he dicho, hay 40,000 denominaciones cristianas evangélicas en el mundo y la gran mayoría, casi en su totalidad, guarda el día domingo, que es el día que la Iglesia Católica inventó. Cuando ellos más bien andan predicando y que solo la Biblia, pero en esto siguen es la tradición. Miren, y cuando se les señala el sábado bíblico a estos grupos, responden con argumentos rebuscados que no convalidan ningún texto de las Escrituras, solamente para justificar su triste indolencia. Quieren justificar lo injustificable para mantenerse en el error. Eso se llama orgullo. Y el orgullo hay que sacarlo de nuestra vida, porque si nosotros seguimos con ese orgullo nos va a llevar a la tumba eterna. Y eso es la herencia inconsciente del papado viviendo en el corazón del protestantismo.
Sí. Entonces, con todo ello, yo pregunto, ¿dónde quedarán todos ellos o todos esos casos que hemos nombrado? ¿Dónde van a quedar si no se arrepienten a tiempo? ¿Dónde? Las consecuencias del juicio de Dios son severas. Llega el momento, ahora ha llegado en este tema el momento de las preguntas que sacuden el alma. Sí. Pregunto, ¿dónde quedarán ante el juicio de Dios los presidentes y legisladores que aprobaron leyes abominables contra la ley de Dios? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera. Ya usted vio lo severo que es la ley. ¿Dónde quedarán los que firmaron legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género en las escuelas? ¿Dónde quedarán los corruptos que saquearon sus naciones, que robaron fondos de salud y de educación, que compraron conciencias y vendieron la justicia al mejor postor? Sí, hay que preguntarlo. ¿Dónde quedarán los narcotraficantes que destruyen millones de familias y han destruido familias, que compraron ejércitos y que corrompieron estados enteros? ¿Y dónde quedarán los jerarcas religiosos de la Iglesia Católica que mataron millones de mártires en la Inquisición, que cambiaron la ley de Dios y que enseñaron doctrinas de demonios disfrazadas de fe? También dónde quedarán los que aprobaron guerras, que masacraron pueblos inocentes, que bombardearon hospitales y escuelas por intereses geopolíticos. Delante de Dios en ese juicio, ¿no? Porque aquí en el mundo todo se justifica. Y si hay dinero de por medio, mucho más. Pero delante de Dios, ahí no hay corrupción. Ahí lo que hay es justicia justa. Y también preguntamos, ¿dónde quedarán los que reciban la marca de la bestia el domingo? Que se adapten, se adhieran a ese decreto, el domingo obligatorio, en tiempos que ya están en pleno desarrollo. Ya, no es que estamos esperando, ya está en pleno desarrollo. Pues miren, la Biblia responde con una claridad aterradora. Sí. La segunda epístola al apóstol Pedro, capítulo 3, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ay, mamá. ¿Impío qué es? Aquel que se pone al margen de los mandamientos de Dios. Eso es un impío. Que la palabra no le gusta, bueno, entonces cámbiela. Póngale inicuo, póngale pecador, como usted quiera, la que más le guste. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, dice el apóstol Juan allí, que vio en visión, porque es un profeta, que él vio a los muertos en ese juicio, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros de memoria fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros. Estamos avisados, por eso la serie se llama No hay excusas. Sí, pero hay una noticia buena. Ante todo eso, lo más malo que hemos visto, las atrocidades, toda esa situación perversa que hemos nombrado, hay una misericordia gigante que está allí disponible y que está haciendo un llamado final. Pero esperen, esperen, esperen. No todo está perdido. O sea que si usted hoy está respirando, si todavía late su corazón, si usted hoy está escuchando este tema, esta reflexión, esta exhortación, o esta disertación, como usted quiera llamarla, hay esperanza.
Dios no está predicando para condenar o no está mandando a predicar para condenar, está predicando para salvar. ¿Por qué? Porque ahorita es la hora de la misericordia. El libro de Isaías, capítulo 1, verso 18 dice el profeta: vengan luego, vengan a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, entonces como la nieve serán emblanquecidos. Pero eso, ¿cómo se logra? Si cumplimos lo que dice Proverbio 28, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Se fijan? Entonces yo le digo, pues, deje de esconderse detrás de la religión, deje de confundir tradición con verdad. Abra la Biblia, léala por usted mismo. No espere que otro la lea y le cuente lo que él quiere contarle o lo que él quiere que usted crea. No, examínela usted toda. Y con lo mismo, retenga lo bueno. Dios tiene un pueblo, dice él, en toda esta desgracia de mundo que estamos viviendo, o en este moribundo planeta, que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Un pueblo pequeño, pero lo tiene. Porque nunca, bíblicamente hablando, la mayoría ha estado de parte de la verdad. No, nunca. Se lo puedo decir. ¿Cuántos se salvaron cuando hubo juicio allá cuando los diluvianos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 8 personas y la humanidad completa pereció. ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? 3 personas. ¿Cuántos se salvaron en la destrucción de Jerusalén? ¿Cuántos? O sea que nunca la mayoría ha estado de parte de la verdad, hablando de la Biblia. Siempre es un remanente que acepta las condiciones porque selló el pacto, aceptó a Cristo como su Salvador y en consecuencia entonces guardó los mandamientos. No para agradar al hombre, ni por creer que por guardarlos se iba a salvar, no, porque se guardan por amor a Dios. Por amor a Dios, para agradarlo a Él, no al hombre. Entonces yo le digo, retengan lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Sí? Es un pueblo que no sigue a los hombres, sino a la palabra. Y ese pueblo le está invitando hoy a usted. Dice el libro de Apocalipsis 22, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia, su vida eterna, sea en el árbol de la vida y que en consecuencia puedan entrar por las puertas de la ciudad eterna. Ahí está, pues. Y el mismo Apocalipsis 14:12 identifica quién es ese pueblo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no podía quedar atrás lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Él dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y yo digo amén. Eclesiastés capítulo 12, versos del 13 al 14. Entonces, con todo esto, distinguidos oyentes, vamos a hacer una conclusión general. Sí, es la hora de decidir, porque ya esa hora de decisión ha llegado. Así que yo le digo a la humanidad que despierte, porque el tiempo ya se acaba. Hemos recorrido hoy el panorama más sombrío y escalofriante que cualquier ser humano pueda contemplar. Un mundo
que ha dado la espalda a su creador. Un mundo que ha cambiado la ley eterna de Dios, que ha convertido la abominación en derecho, que ha llamado bien al mal y ha llamado al mal bien, con una idolatría rampante, con una corrupción institucionalizada, con guerras por codicia, el narcotráfico que envenena generaciones, líderes religiosos que cambiaron la palabra de Dios para adaptarla a sus intereses, naciones que decretaron el aborto y el matrimonio homosexual como derechos, una iglesia universal que dormita en el domingo papal, mientras la profecía se cumple a pasos acelerados. Eso es lamentable, pero muy lamentable. Pero, siempre un pero. Señores, Dios no es un espectador impasible. Dios no duerme, dice la Biblia. Dios lleva siglos enviando mensajeros, profetas, predicadores que gritan en el desierto de la indiferencia religiosa. Entonces el mensaje es siempre el mismo, como cuando Él llegó y pisó tierra aquí y dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, guarden mis mandamientos. Eso fue lo que Él predicó. Porque, bueno, el juicio ya comenzó. La tierra tiembla, los cielos dan señales, las guerras del Medio Oriente apuntan al tiempo del fin. Los movimientos hacia una ley dominical global anuncian el cumplimiento de la profecía. Y la pregunta que Dios pone hoy frente a cada ser humano es la misma de siempre: ¿a quién servirás tú? Entonces, es que no sigas durmiendo en la religiosidad vacía, no sigan repitiendo las mentiras que nos enseñaron desde niños sin examinarlas con la Biblia en la mano. No sean de los que en aquel día grande digan: Señor, Señor, pero al mismo tiempo escuchen la sentencia más aterradora del universo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, como lo dice Mateo 25. Entonces hoy es el día de su salvación. Hoy es el tiempo de la misericordia. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que ponga sus cuentas claras en este momento con Dios. Vaya a Él, haga una oración, entréguele su vida al Señor, dígale que lo perdone por toda la negligencia y haberse apartado de sus mandamientos. Comience a vivir una vida pegada a esos mandamientos. Guarde su día sábado de reposo, que es el sello que lo va a usted, le va a garantizar que sea después usted sellado para que pueda pasar esa tribulación que viene. Y por ende, pues, o en consecuencia, pueda entonces ser heredero de la salvación. Porque el Señor dice que viene a buscar un pueblo que guarda sus mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Y es ahorita, en esa oración. Por eso la Biblia dice en Mateo que cualquiera que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Pero también dice que cualquiera que no, bueno, que lo negare delante de los hombres, él también lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Pero eso dice que aquellos que si usted no tuvo la oportunidad de confesarlo delante de los hombres, y aquellos que me confiesen delante de los ángeles, yo también lo confesaré delante de mi Padre, porque los ángeles están allí. Siempre son los ángeles registradores que están llevando un registro de lo que día a día estamos haciendo nosotros. A Dios no se le escapa nada, nada. Entonces, para finalizar, le digo que Dios nos ayude a abrir los ojos, a guardar sus mandamientos, a tener la fe de Jesús y a estar listos para su venida. Yo digo amén. Señores, tuve el placer, como siempre, de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de Dios, confiando siempre, pero confiando siempre en su dirección,
para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta nuestro próximo encuentro. No se pierdan el segundo tema y final de esta serie que hemos llamado No hay excusas. Pero vamos con nuestro segundo tema. Y este segundo tema tiene que ver con el pueblo que Dios levantó para predicar este mensaje. Pero hay algo muy turbio que está sucediendo allí que es necesario que también sea exhortado. Sí, aquí no hay privilegio para nadie. Aquí lo que esté al margen de esa voluntad de Dios, lastimosamente, hay que denunciarlo. ¿Sí? Porque eso que se está haciendo es público. Entonces, públicamente hay que denunciarlo. Entonces, ahí nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención y por su sintonía. Dios le bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.